A continuación vamos a dar una pequeña introducción a nuestra clase. En la clase anterior hablamos sobre personalidad. Ahora ya tenemos más claro lo que es el carácter, el temperamento y personalidad. Existen 4 factores determinantes en la formación de la personalidad, los cuales son el carácter, que viene a ser ese sello característico de cada persona y por la cual se exterioriza la personalidad. El temperamento, que viene a ser la base biológica de la personalidad, donde se forma la personalidad. La inteligencia, que el día de hoy vamos a tratar ese tema, y el ser integral, que está determinado por la inteligencia, los valores, el comportamiento de la persona, su lenguaje, etc. Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda clase, que viene a ser la inteligencia racional o inteligencia emocional. ¿Qué entendemos por inteligencia racional o emocional? La inteligencia racional es la capacidad que tiene el individuo para resolver situaciones nuevas, eligiendo previamente la solución más adecuada, la que nos conduce al éxito. Ejemplo, resolver ejercicios de matemáticas, de comprensión lectora, leer un libro, etc. Inteligencia racional. La inteligencia es una capacidad diferencial y está formada por algunas variables, como es la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades para socializar. No todos aprendemos de la misma forma, unos son más rápidos que otros. Ello se debe a que se va desarrollando, madurando unas variables más que otras a lo largo de la evolución de la vida y con la práctica. Ejemplo, unos van a ser más observadores que otros practican las habilidades de memorizar, unos prestan más atención y otros no. Y esto se debe a que unos van a desarrollar ciertas variables más que otras de acuerdo a la práctica que van ejecutando a lo largo de su vida. Inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Es decir, cómo manejamos nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Cuáles son las características? Son las capacidades de motivarnos a nosotros mismos, ¿no? De preservar en el empeño a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Estas son una de las características fundamentales, ¿no?, de la inteligencia emocional. Es decir, si de repente a lo largo de nuestro quehacer, de nuestras relaciones laborales, nos enfrentamos, ¿no?, de repente con profesionales, con amigos, compañeros, ¿no?, que están en un estado o en una situación caótica o llenos de ira, encolerizados, entonces nosotros sabemos cómo lidiar esto de acuerdo a nuestra inteligencia emocional. O de repente estamos tristes, desanimados, entonces por algún problema que tengamos en nuestras vidas y podemos solucionarlo. Eso depende de nuestra inteligencia emocional, de que cómo nosotros vamos a actuar frente a los problemas afectivos y cómo debemos de solucionarlos, ¿no? Si de repente nos encontramos en un momento de tristeza profunda, ¿no?, no debemos de sumergirnos en la depresión, sino salir adelante
motivarnos nosotros mismos para poder salir de esta situación en la que nos encontramos. A eso se llama inteligencia emocional. Características de los que poseen elevada inteligencia emocional. Las personas que poseen elevada inteligencia emocional son socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez, hablan de sus preocupaciones sin ningún problema, visión ética de la vida, se sienten a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el entorno que les rodea. Ejemplos sobre inteligencia racional e inteligencia emocional. En la inteligencia racional vamos a tener ciertas habilidades intelectuales, ¿no? Que vienen a ser los niveles del pensamiento. Estos se encuentran en el hemisferio izquierdo, que viene a ser la ciencia, la lógica, el lenguaje, las matemáticas, la comunicación efectiva, para lo cual nosotros vamos a tener esa capacidad de resolver ciertos problemas de ciencia, de lógica, de comunicación efectiva, etc. En cambio, en la inteligencia emocional tenemos habilidades sociales, se encuentra en el hemisferio derecho. Tenemos esas habilidades de arte, ¿no? Puede ser en el dibujo, la música, el canto, la declamación. Tenemos esa intuición que muchas veces, ¿no? Uno predice de repente lo que nos va a pasar. Nos gusta escuchar la música, los símbolos, la comunicación afectiva, es decir, ¿no? De afectos. Somos empáticos, ¿no? Con las otras personas. Conclusión. La personalidad es fundamental para el desarrollo de las demás habilidades del individuo y de la integración con los grupos sociales. Cuando la persona no se siente con una personalidad definida, es porque no se ha identificado a sí mismo. Es por eso que algunas personas han pensado en eso y han desarrollado diversos métodos para saber cuál es tu personalidad o para manejar algunos aspectos que realicen esa personalidad. Se puede participar en psicoterapias, talleres grupales, es decir, interactuar con el factor del medio ambiente y en todo lo que ayude al crecimiento personal. Una recomendación es leer libros acerca de la superación personal. Pero lo más importante y lo que va a determinar es tu yo. Es decir, tú vas a tomar tus decisiones propias y vas a ir desarrollando, ¿no? Y formando tu personalidad, ¿no? Tú mismo te vas a dar cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, de acuerdo a tus valores, ¿no? Y a lo que te están formando en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, en tu colegio, en tu escuela. Es así como la educación va a cumplir un rol importantísimo también en la formación de la personalidad, el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Pero también cumple un rol muy importante este tema que el día de hoy hemos hablado sobre la inteligencia racional y emocional. ¿Por qué? Para poder lidiar con nuestro entorno laboral como futuros profesionales que somos, nos vamos a relacionar muchas veces con personas conflictivas, problemáticas, que no son empáticas. Entonces, nosotros, con nuestra inteligencia emocional, podemos resolver cualquier conflicto que se nos presente a lo largo de la vida, no solo en el entorno laboral, sino también en nuestro entorno familiar, en nuestra comunidad y en nuestra vida personal. Bien, entonces es importantísimo conocer, ¿no?, cuáles son estos factores que influyen y determinan nuestra personalidad. Gracias por su atención. A continuación, resuelvan la práctica número 2 de comportamiento, esperando que hayan entendido la clase.
Me despido de ustedes. Gracias por todo. La licenciada María Infante Palomino.